Estamos grabando. ¿Qué tal, gente de YouTube? Seguidme en Twitch, os enteraréis de cada uno de mis directos que son ultra maravillosos. Recordad que tenéis listas de reproducción de todo lo que se lee en el canal de YouTube. También tenéis mi Instagram. Y también ahora estoy en TikTok, que ya lo pondré, que se me ha olvidado, ¿vale? Que el TikTok es @let's read about it, ¿vale? Tal como está escrito en el canal de YouTube, pero con arroba. Me tenéis ahí para seguirme, darle a me gusta y ver mis TikToks maravillosos, que son espectaculares, lo mejor que has visto en la vida. Hoy vamos a seguir con la conquista del pan, así que vamos allá, vamos a leer un poquito. Tenía muchas ganas, la verdad. Y vamos a ver qué nos cuenta nuestro señor Kropotkin sobre, pues en este caso, el consumo y la producción, desde el punto de vista anarquista, ¿no? Así que vamos allá, vamos a ver. Considerando la sociedad y su organización política desde un punto de vista muy diferente al de las escuelas autoritarias, puesto que partimos del individuo libre para llegar a una sociedad libre, en vez de comenzar por el Estado para descender hasta el individuo, seguiremos el mismo método respecto a las cuestiones económicas. Esto es muy interesante, este punto de vista, ¿vale? El anarquismo es preeminentemente autoritario, ¿vale? Antiautoritario, madre mía. Es antiautoritario, ¿vale? Cosa que ningún otro movimiento político lo es, ¿vale? El comunismo no es antiautoritario, porque crea una autoritas, crea una jerarquía. A pesar de que se acaba la sociedad de clases, no significa que se acabe la sociedad sin jerarquías, mientras que el anarquismo no cree ningún tipo de jerarquía y cree realmente en el individuo libre que se asocia con libertad, ¿vale? Que es lo que nos está diciendo aquí en este primer párrafo, que lo he subrayado porque pues condensa muy bien el pensamiento anarquista. Antes de abordar la producción, el cambio, el impuesto, el gobierno, etc., estudiaremos las necesidades del individuo y los medios a los que recurre para satisfacerlas. A primera vista, la diferencia puede parecer mínima, pero en los hechos trastoca todas las nociones de la economía política oficial. Abrid cualquier obra de un economista. Comenzad por la producción, el análisis de los medios empleados hoy para crear la riqueza, la división del trabajo, la manufactura, la función de la máquina, la acumulación del capital. Desde Adam Smith hasta Marx, todos han procedido de esta manera. No será hasta la segunda o tercera parte de su obra cuando trate del consumo, es decir, de la satisfacción de las necesidades del individuo, y aún entonces se limitará a explicar cómo se repartirán las riquezas entre los que se disputan su posesión. Tal vez se diga que esto es lógico, que antes de satisfacer las necesidades es preciso crear lo que pueda satisfacerlas, que es necesario producir para consumir. Pero antes de producir, sea lo que fuere, ¿acaso no es indispensable conocer su necesidad? ¿No es la necesidad lo que desde el principio impulsó al hombre a cazar, a criar ganado, a cultivar el suelo, a fabricar utensilios y más tarde a inventar y crear máquinas? ¿No es también el estudio de las necesidades lo que debería regir la producción? Resultaría lógico, por lo tanto, comenzar por ahí para comprobar después cómo hacer para atender esas necesidades mediante la producción. Eso es precisamente lo que nosotros hacemos. Pero en cuanto la consideramos desde este punto de vista, la economía política cambia totalmente de aspecto. Deja de ser una simple descripción de hechos y se convierte en ciencia, al igual que lo es la fisiología. Se la puede definir como el estudio de las necesidades de la humanidad y de los medios de satisfacerlas con la menor pérdida posible de fuerzas humanas. Su verdadero nombre sería fisiología de la sociedad. Constituye una ciencia paralela a la fisiología de las plantas o de los animales, la cual es también el estudio de las necesidades de la planta o del animal, y de los medios más ventajosos de satisfacerlas. En las ciencias sociológicas, la economía de la sociedad humana tomaría el puesto ocupado en la serie de las ciencias biológicas por la fisiología de los seres organizados. Bueno, aquí nos da, pues, como una nueva ciencia que se encargaría del estudio de las necesidades de la humanidad y de los medios de satisfacerlas con la menor pérdida posible de fuerzas humanas. Y nos propone un nombre que sería fisiología de la sociedad, ¿vale? Pues se inventa una ciencia así rapidico, rapidico además. Nosotros decimos, aquí seres humanos reunidos en sociedad, todos sienten la necesidad de habitar en casas saludables, ya no les satisface la choza de un salvaje, sino que exigen un techo sólido y más o menos cómodo. Se trata de saber si, dada la productividad del trabajo humano, cada uno podrá tener su vivienda y qué les impide tenerla. Y enseguida vemos que cada familia en Europa podría perfectamente tener una casa con comodidades, como las que se edifican en Inglaterra o en Bélgica o en la ciudad de Pullman, o bien un piso.
Cierto número de jornadas de trabajo bastarían para proporcionar a una familia de 7 u 8 personas una bonita y pequeña casa, ventilada, bien amueblada e iluminada con gas. Pero el 90% de los europeos nunca han tenido una casa saludable, porque desde siempre el hombre del pueblo se ha visto obligado a trabajar cada día, casi de continuo, para satisfacer las necesidades de los gobernantes, y jamás ha disfrutado de tiempo y de dinero suficientes para edificar o hacer que le construyan la casa de sus sueños, y no tendrá casa y vivirá en un cuchitril mientras no cambien las condiciones actuales. Es evidente que procedemos al contrario de los economistas, que eternizan las pretendidas leyes de la producción y que, tras evaluar el número de casas que se construyen cada año, demuestran mediante estadísticas que, puesto que las casas nuevas no bastan para satisfacer toda la demanda, el 90% de los europeos debe vivir en cuchitriles. Pasemos al alimento. Después de haber enumerado los beneficios de la división del trabajo, los economistas pretenden que esa división exige que unos se dediquen a la agricultura y otros a la industria manufacturera. Partiendo de lo que los agricultores producen, las manufactureras fabrican, de cómo se realizan los intercambios comerciales, estos economistas analizan la venta, el beneficio, el producto neto o plusvalía, el salario, el impuesto, la banca y así sucesivamente. Pero después de seguido su razonamiento hasta este punto, no estamos más adelantados. Y si les preguntamos, ¿cómo es posible que a tantos millones de seres humanos les falte el pan, cuando cada familia podría producir trigo para alimentar a 10, 20 y hasta 100 personas al año? Nos responden con la misma cantinela: división del trabajo, salario, plusvalía, capital, etc., llegando a la conclusión de que la producción es insuficiente para satisfacer todas las necesidades, consecuencia que, aun cuando fuese cierta, no responde de manera alguna a la pregunta: ¿puede o no puede el hombre, trabajando, producir el pan que necesita? Y si no puede, ¿qué se lo impide? A 350 millones de europeos les hace falta cada año tanto de pan, tanto de carne, vino, leche, huevos y manteca. Necesitan tantas casas, tanta ropa. Todo ello representa el mínimo de sus necesidades. ¿Pueden producir todo eso? Sí pueden. ¿Les quedará tiempo de ocio para proporcionarse lujos, objetos de arte, de ciencia y de recreo? En una palabra, todo lo que no entra en la categoría de lo estrictamente necesario. Si la respuesta es afirmativa, ¿qué les impide ir hacia adelante? ¿Qué debe hacerse para allanar los obstáculos? ¿Se necesita tiempo? Que se lo tomen, pero no perdamos de vista el objetivo de toda producción, que es satisfacer las necesidades. En cambio, un capitalista te dirá que es conseguir beneficios, ¿vale? Cuidado ahí el cambio de paradigma económico, ¿vale? En cualquier caso tiene razón, ¿vale? Nosotros necesitamos producir más de lo que necesita el país simplemente para exportar. De hecho, hay sobreproducción de muchísimas cosas y se tiran muchas cosas a la basura. Por ejemplo, la comida, por ejemplo, ropa y más utensilios y más productos, básicamente porque se sobreproduce, ¿no? El capitalismo es muy bueno en una cosa: sobreproducir. Es muy malo en muchas más cosas, como por ejemplo repartir la producción. Es muy mal gerente el sistema capitalista, ¿vale? Es muy bueno para producir muchas cosas, pero es muy malo a la hora de repartirlas a quien de verdad las necesita. Por eso se tira comida, por eso se tiran zapatillas. Cada año Nike, Adidas, Puma, todas estas marcas de zapatillas tiran muchísimas zapatillas porque no consiguen venderlas y porque se pasan de moda y no consiguen darles una salida que les aporte beneficios. Recordemos que la producción se basa en el beneficio en el capitalismo. Si las necesidades más imperiosas del hombre quedan sin satisfacer, ¿qué deberá hacerse para aumentar la productividad del trabajo? ¿Pero no hay otras causas? Tal vez una de ellas se debe a que la producción, tras haber perdido de vista las necesidades del hombre, ha tomado una dirección absolutamente equivocada y su organización es viciosa. Y puesto que así lo comprobamos, en efecto, busquemos el medio de reorganizar la producción de modo que responda en realidad a todas las necesidades. Esta es la única manera de considerar las cosas que nos parece justa, la única que permitiría a la economía política convertirse en una ciencia, la ciencia de la fisiología social.
Es evidente que cuando la ciencia de la fisiología social trate de la producción actual en las naciones civilizadas, en la comunidad india o entre los salvajes, no podrá exponer los hechos de otro modo que los economistas actuales, como un simple capítulo descriptivo análogo a los capítulos descriptivos de la zoología o de la botánica. Pero advirtamos que si ese capítulo se hiciese desde el punto de vista de la economía de las fuerzas humanas y en la satisfacción de las necesidades, ganaría en claridad tanto como en valor científico. Probaría hasta la evidencia el terrible derroche de las fuerzas humanas por el sistema actual, y admitiría con nosotros que mientras perdure nunca quedarán satisfechas las necesidades de la humanidad. Por tanto, el punto de vista cambiaría por completo. Detrás del telar, que teje tantos metros de tela, detrás de la máquina, que horada tantas placas de acero, y detrás de la caja fuerte donde se sepultan los dividendos, se vería al hombre, al factor de la producción, excluido casi siempre del banquete que ha preparado para otros. Se comprendería también que las pretendidas leyes del valor, del cambio, etc., no son más que la expresión, a menudo absolutamente falsa, por ser falso el punto de partida, de hechos tales como ocurren ahora, pero que podrían suceder y sucederán de un modo muy diferente, cuando la producción se organice de manera que cubra todas las necesidades de la sociedad y que no busque el beneficio propio. Por ejemplo, aquí, por poner otro ejemplo, imaginaros que da muchos beneficios de repente vender tulipanes. ¿Vale? Toda la producción en un sistema capitalista, pues muchísima producción sería a conseguir ese beneficio, ¿no? A producir tulipanes, mientras dejarían de lado otras cosas que quizá no den tanto beneficios, pero que sí son necesarias para la vida, ya sea cualquier tipo de alimento o cualquier tipo de ropa, ¿no? También se ve esto que decía del capitalismo, que es mal gestor. En el reparto por ejemplo, de vacunas, ¿vale? Es muy bueno produciendo vacunas, sobre todo ahora, al principio no tanto, pero se entiende que cualquier sistema necesita un tiempo de adaptabilidad a cambios bruscos, por lo tanto eso no es criticable, eso en cualquier sistema sucedería, pero vemos que es muy malo repartiendo, ¿vale? La vacunación, repartiendo esas vacunas, ¿no? Donde hay países que tienen 3, 4, 5, hasta 5 dosis, mientras que hay países que no tienen ni una, ¿no? Y no se debe ya solo a la decisión de los estados, sino que también podría ser una decisión empresarial, el hecho de decir no podéis comprar tanto, hay que dar también a otros países, pero como busca el beneficio económico y no social, las vacunas van a quien más dinero tienen, ¿vale? Para que se entienda, más o menos. Por eso son los países mal denominados desarrollados, tienen más vacunas que los países no desarrollados. Vamos con la segunda parte del capítulo. No hay un solo principio de la economía política que no cambie por completo de aspecto si se ve desde nuestro punto de vista. Veamos, por ejemplo, la sobreproducción. He aquí una palabra que oímos continuamente. No hay un solo economista, académico o candidato que no haya sostenido tesis que demuestran que las crisis económicas resultan del exceso de producción, que en un momento dado se producen más telas de algodón, paños y relojes de los que hacen falta. ¿No se ha acusado de rapacidad a los capitalistas que se empeñan en producir en exceso? Pues bien, este razonamiento resulta falso en cuanto se profundiza en la cuestión. En efecto, nombrad una mercancía entre las de uso universal, la cual se produzca más de lo necesario. Examinad uno por uno todos los artículos expedidos por los países de gran exportación y veréis que casi todos se producen en cantidades insuficientes incluso para los habitantes del país que los exporta. No es un sobrante de trigo el que envía a Europa el campesino ruso. Las mayores cosechas de trigo y de centeno en la Rusia europea producen lo justo para la población. Y, por lo general, el campesino se priva él mismo de lo necesario cuando vende su trigo o su centeno para pagar el impuesto y la renta. No es un sobrante de carbón lo que se envía de Inglaterra a todos los rincones del globo, puesto que no le quedan más que 750 kilos por año y habitante para el consumo doméstico del país. ¿Y qué millones de ingleses se privan de fuego en invierno o lo usan lo justo para hervir un poco de hortaliza? De hecho, no hablamos de los artículos de lujo. No hay en el país de mayor exportación, Inglaterra, más que una sola mercancía de uso general, los tejidos de algodón, cuya producción sea lo bastante cuantiosa para superar tal vez las necesidades. Y cuando se piensa en los harapos que sustituyen a la ropa blanca y de vestir en más de la tercera parte de los habitantes del Reino Unido, uno está tentado de preguntarse si las telas de algodón exportadas no representarán poco más o menos las necesidades reales de la población.
Por lo general no es un sobrante lo que se exporta, aunque las primeras exportaciones hubiesen tenido este origen. La fábula del zapatero que andaba descalzo se convierte en realidad hoy en día, como ocurría en el pasado con el artesano. Se exporta lo necesario, y sucede así porque los trabajadores no pueden comprar con su salario lo que han producido tras haber pagado rentas, beneficios e intereses al capitalista y al banquero. No solo la necesidad siempre creciente de bienestar no está satisfecha, sino que también se carece muy a menudo de lo estrictamente necesario. Por tanto, la superproducción no existe, al menos en esta acepción, y es tan solo un término inventado por los teóricos de la economía política. Todos los economistas nos dicen que si hay una ley económica bien establecida es esta. El hombre produce más que consume. Después de haber vivido de los productos del trabajo, siempre le queda un remanente. Una familia de agricultores produce con qué alimentar a muchas familias. Y otros comentarios por el estilo. Para nosotros, esta frase tan repetida carece de sentido. Tal vez fuera exacta si significase que cada generación deja algo a las siguientes. En efecto, un agricultor planta un árbol que vivirá 30, 40 años, tal vez un siglo, y cuyos nietos aún podrán recoger el fruto. Si ha roturado una hectárea de suelo virgen, otro tanto ha crecido la herencia de las futuras generaciones. El camino, el puente, el canal, la casa y sus muebles son otras riquezas legadas a las próximas generaciones. Pero no se trata de eso. Nos dicen que el labrador produce más trigo del que consume. Debería decirse más bien que, tras haberle quitado una buena parte de sus productos el Estado mediante impuestos, el sacerdote en forma de diezmo y el propietario forma a través de una renta, se ha creado una clase de hombres que en otros tiempos consumían lo que producían, salvo la parte dejada para imprevistos o los gastos hechos en árboles, caminos, etc., pero que hoy se ven obligados a alimentarse de castañas o maíz, o beber agua a pie, pues el Estado, el propietario, el sacerdote y el usurero les han quitado el resto. Preferimos decir, el agricultor consume menos de lo que produce, porque se le obliga a acostarse sobre paja y a vender la pluma, a contentarse con agua a pie y a vender el vino, a comer centeno y a vender el trigo. Tampoco hace falta que explique lo que es el agua a pie, ¿vale? Yo creo que esa palabra dice todo, ¿vale? Juntar agua y pie para describir una bebida dice mucho de ella, ¿verdad? Señalamos también que si tomamos como punto de partida las necesidades del individuo, se llega inevitablemente al comunismo como organización que permite satisfacer todas esas necesidades de la manera más completa y económica. Mientras que si partimos de la producción actual y de un sistema que se sostiene tan solo en el beneficio o en la plusvalía y que no se plantea si la producción responde a la satisfacción de las necesidades, se llega fatalmente al capitalismo o, a lo sumo, al colectivismo, puesto que uno y otro no son más que distintas formas del salariado. En efecto, cuando se consideran las necesidades del individuo y de la sociedad y los medios a los que el hombre ha recurrido para satisfacerlas en sus diversas fases de desarrollo, nos damos cuenta de que es indispensable solidarizar los esfuerzos en vez de abandonarlos a los azares de la producción actual. Comprendemos que la apropiación por algunos de todas las riquezas no consumidas, transmitiéndolas de una generación a otra, va contra el interés general. Comprobamos que de esta manera las necesidades de las 3/4 partes de la sociedad corren el riesgo de no quedar satisfechas y que el gasto excesivo de fuerza humana resulta inútil y despreciable. Por último, vemos que el uso más ventajoso de todos los productos es el que satisface las necesidades más apremiantes y que el valor de utilidad no depende de un simple capricho, como se ha afirmado a menudo, sino de la satisfacción que aporta a necesidades reales. El comunismo, es decir, una visión sintética del consumo, de la producción y del intercambio, y una organización que responde a esta visión sintética, se convierte así en la consecuencia lógica de esta forma de entender las cosas, la única, en nuestra opinión, que es realmente científica. Una sociedad que satisfaga las necesidades de todos y que sepa organizar la producción deberá, además, deshacerse de ciertos prejuicios respecto a la industria y, ante todo, de la teoría que tanto han pregonado los economistas bajo el nombre de división del trabajo, que abordaremos en el siguiente capítulo. Y aquí termina este maravilloso capítulo y leeremos el siguiente para no... porque nos ha hecho aquí un spoiler, bueno, nos ha hecho un cliffhanger ahí de manual y... leeremos también el siguiente capítulo, ¿vale? Pero antes, dejadme tomar un poquito de agua porque se me seca la boquita.
Y leyendo este siguiente capítulo de la división del trabajo, terminaremos el directico. Voy a ver que todo anda bien, que todo está bien, que todos se encuentran estupendamente. Perfecto. Pues ahora, vamos a seguir con el siguiente capítulo, que nos hablará, perdonad, de la división del trabajo. Vamos allá. La economía política se ha limitado siempre a constatar hechos que se producían en la sociedad y a justificarlos el interés de la clase dominante. Lo mismo hace con respecto a la división del trabajo creada por la industria, puesto que resulta ventajosa para los capitalistas, la ha erigido en principio. Observad a ese herrero de pueblo, decía Adam Smith, el padre de la economía política moderna. Si no está acostumbrado a hacer clavos, a duras penas fabricará 200 o 300 diarios y de mala calidad. Pero si ese mismo herrero no hace más que clavos, producirá fácilmente hasta 2300 en un día. Y Smith se apresuraba a concluir: dividamos el trabajo, especialicemos siempre. Tengamos herreros que solo sepan hacer cabezas o puntas de clavos, y así produciremos más, seremos más ricos. En cuanto al herrero, condenado de por vida a hacer tan solo cabezas de clavo, a saber si perderá el interés por el trabajo. Si no, estará por entero a merced del patrono, con un oficio tan limitado. Si no, tendrá 4 meses de paro forzoso al año. Si no, bajará su salario cuando se le pueda sustituir fácilmente por un aprendiz. Pero Adam Smith no pensaba en nada de eso al exclamar: ¡viva la división del trabajo! He aquí la verdadera mina de oro que enriquecerá a la nación. Y todo el mundo gritaba como él. Me estoy quedando sin voz, madre mía. Y cuando más adelante un De Sismondi o un J.B. Say advirtieron que la división del trabajo, en lugar de enriquecer la nación, solo enriquecería a los ricos, y que el trabajador, reducido a hacer toda su vida la 18ª parte de un alfiler, se embrutecía y caía en la miseria, ¿qué propusieron entonces los economistas oficiales? Nada. No pensaron que el obrero, dedicando toda su vida a un solo trabajo maquinal, perdería la inteligencia y el espíritu inventivo, y que por el contrario, la variedad en las ocupaciones aumentaría considerablemente la productividad de la nación. Es precisamente esta cuestión la que se plantea hoy día. Por otra parte, si los economistas fuesen los únicos en predicar la división del trabajo permanente y a menudo hereditario, se les dejaría perorar a sus anchas. Pero las ideas profesadas por los doctores de la ciencia se infiltran en los espíritus pervirtiéndolos, y a fuerza de oír hablar de la división del trabajo, del interés, de la renta y del crédito, etc., como de problemas resueltos hace ya mucho tiempo, todo el mundo, incluso el trabajador, acaba pensando como los economistas, venerando los mismos fetiches. Así vemos a un gran número de socialistas, hasta aquellos que no temen denunciar los errores de la ciencia, respetar el principio de la división del trabajo. Habladles de la organización de la sociedad durante la Revolución y responderán que debe mantenerse la división del trabajo, que si hacíais puntas de alfileres antes de la Revolución, las haréis también después. Bueno, trabajaréis solo 5 horas haciendo puntas de alfileres, pero no haréis más que puntas de alfileres toda la vida, mientras otros hacen máquinas o proyectos de máquinas que os permitirán afilar durante toda vuestra vida miles de millones de alfileres, y otros se especializarán en las altas funciones del trabajo literario, científico, artístico, etc. Uno ha nacido para ser amolador de puntas de alfileres, Pasteur ha nacido para vacunar contra la rabia, y la revolución dejará a uno y a otro con sus respectivos empleos. Vamos, que todo se quedará igual, ¿no? Que todo cambie para que nada cambie. Pues bien, vamos a abordar ahora, en sus distintas manifestaciones, este principio horrible, nocivo para la sociedad y embrutecedor para el individuo, fuente de toda una serie de males. Conocidas son las consecuencias de la división del trabajo. En efecto, estamos divididos en dos clases. Por una parte, los productores que consumen muy poco y que están dispensados de pensar porque necesitan trabajar, y trabajan mal porque su cerebro permanece inactivo, y por otra, los consumidores que producen poco y que tienen el privilegio de pensar por los demás y piensan mal porque desconocen todo un mundo, el de los trabajadores manuales. Muy interesante esto y, joder, la verdad es que podríamos trasladarlo a hoy en día incluso. De aquellos que trabajan mucho y no tienen tiempo para leer, no tienen tiempo para informarse, y aquellos que no trabajan nada
y que tienen ese tiempo para hacerlo e incluso les pagan, ¿vale? Los obreros de la tierra no saben nada de la máquina. Los que sirven a las máquinas lo ignoran todo sobre el trabajo de los campos. El ideal de la industria moderna es el del niño sirviendo a una máquina que no puede ni debe comprender, y vigilantes que le multen si se distrae un momento. Incluso intentan suprimir por completo al trabajador agrícola. El ideal de la agricultura industrial es un hombre alquilado por 3 meses y que conduzca un arado de vapor o una trilladora, un temporero, vamos. La división del trabajo es el hombre con etiqueta y sello que lo identifican para toda su vida como anudador en una fábrica, como vigilante en una industria, como conductor de un carretón en tal sitio de una mina, pero sin saber nada de máquinas, ni de industria, ni de mina, por lo que pierde el gusto por el trabajo y las capacidades inventivas que, en los inicios de la industria moderna, crearon el conjunto de herramientas de las que tanto nos gusta enorgullecernos. Lo que se ha hecho con los hombres se quiso hacer también con las naciones. La humanidad se dividiría en fábricas nacionales, cada una con su especialidad. Rusia, eso nos enseñaban, está destinada por la naturaleza a cultivar trigo, Inglaterra a hacer tejidos de algodón, Bélgica a fabricar paños, mientras que Suiza forma niñeras e institutrices. Cada nación se especializaría también. Lyon fabricaría sederías, Auvernia encajes y París artículos de lujo. Esto supondría, según los economistas, ofrecer un campo ilimitado a la producción a la vez que al consumo, una nueva era de trabajo y de inmensa fortuna que se abría para el mundo. Pero esas vastas esperanzas se desvanecen a medida que los conocimientos técnicos se difunden en el universo. Todo iba bien mientras Inglaterra era la única en fabricar telas de algodón y trabajar los metales en grandes cantidades, mientras París hacía únicamente artículos de fantasía. Entonces podía predicarse lo que llamaban la división del trabajo, sin temor a verse desmentido. Pues bien, una nueva corriente induce a las naciones civilizadas a abordar todas las ramas industriales, hallando ventajas en fabricar lo que antes recibían de los demás países. Al tiempo, las colonias tienden a emanciparse de su metrópoli. Como los descubrimientos de la ciencia universalizan los procedimientos técnicos, en adelante resulta absurdo pagar al exterior a un precio excesivo lo que es tan fácil producir en casa. Pero esta revolución en la industria no desbarata del todo la teoría de la división del trabajo que se creía tan sólidamente establecida. ¿Qué pensáis? Ya me comentaréis. Y aquí termina este maravilloso capítulo de la división del trabajo, y el próximo directo terminaremos con este maravilloso libro. Así que nada, os agradezco enormemente que hayáis estado conmigo, os mando 1.000.000 de besos como siempre, espero que os encontréis estupendamente y recordad, os tengo siempre que decir una última cosa, el directo se acaba.